Muy buenas a todos. Ante todo, agradecer a la comunidad de desarrolladores Unemi que me invitó a dar esta charla. Y nada, os dejo con ella. Os voy a dejar en la caja de descripción el link a las transparencias para que podáis seguir de forma más adecuada la charla y así podéis ver las transparencias en vuestro ordenador y podéis seguirla perfectamente. Nada más, un saludo y os dejo con la charla. Adiós. Pues nada, muchas gracias. Nada, sobre todo para apoyar este tipo de eventos que la verdad nos viene bien a todo el mundo, ¿vale? Yo vengo de, normalmente he trabajado en Huelva y ahora ya hace poco que estoy por aquí por Granada porque soy de Motril y en Huelva ayudé a montar lo que es Betavir Huelva y la verdad que nos ha venido bien a muchísima gente, hemos conocido a muchísima gente en esos tipos de eventos y está muy bien porque al final cada uno viene a explicar lo que normalmente utiliza en su día a día. A la persona que lo expone no le cuesta mucho porque al final es explicar algo que normalmente trabaja y cuando escuchas a los compañeros que te explican cosas que con lo que ellos trabajan, la verdad que nos viene súper bien porque a lo mejor no lo puedes aplicar 100% a lo tuyo, pero seguramente coges ideas, conoces gente o lo que sea, ¿vale? Entonces yo vengo a contar hoy un poco de un preprocesador CSS. ¿Quién ha tocado alguna vez código CSS? Levanta la mano. Bien, me parece estupendo, genial. Pues si no, no estaréis aquí seguramente, ¿vale? ¿Quién utiliza actualmente preprocesadores CSS? Genial. Genial. Lo que quiera. Genial. O sea, puedo contar la película que me invente que ninguno me va a decir nada, ¿no? Bueno, nada. Yo empecé con Stylus hace muchos años, la verdad, al menos 5 años, ¿vale? Y lo conocí a través de una plataforma online que seguramente si más o menos habéis hecho algún tipo de curso online o lo que sea, lo conoceréis, que es Platzi, lo que anteriormente era Mejorándola. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis os lo recomiendo totalmente, ¿vale? Yo el 100% que sé de programación web lo sé gracias a ellos, ¿vale? Yo hice la carrera hace mucho tiempo y no vi nada de programación web y el 100% de las cosas que sé de programación web lo sé gracias a ellos, así que yo, Platzi, P-L-A-T-Z-I. Ahora si quieres después te lo enseño. Bueno, una plataforma de formación online, lo hicieron, bueno, lo han hecho dos personas hispanohablantes, no son españoles. Uno es colombiano, que es Freddy Vega, que era el anterior propietario de Crystal App. Si alguna vez habéis programado en Flash lo conoceréis. Y el otro es Christian van der Hens, que era el propietario de Maestros del Web. Pues formaron entre los dos Mejorando la Web, después evolucionó a Platzi y han montado una plataforma que es una barbaridad, una barbaridad. Yo tuve la suerte de hacer un curso presencial que hicieron en Madrid, el primer curso que hicieron presencial, después pasaron al online y actualmente tienen, creo que son 4 delegaciones, unas 60 personas trabajando para ellos y es la comunidad en castellano de desarrollo web, diseño, del mundo de la startup, de edición de vídeos, de todo. Tienen casi de todo y buscan normalmente a profesionales del sector. De hecho, tengo un amigo de Madrid que se lo llevaron a Colombia para que diera un curso de una especie de preprocesador, de post-CSS, y normalmente cogen a profesionales del sector para dar las clases, es decir, no son docentes realmente, pero son gente que está a día trabajando con eso a nivel profesional. Entonces os lo recomiendo, ¿vale? Bueno, pues yo lo conocía a través de ellos trabajaban en Stylus y normalmente daban alguna charlita o algún pequeño cursillo de esto y a raíz de ello lo conocí y la verdad que lo adopté. ¿De qué vienen los preprocesadores CSS? Pues lo típico, aquí vengo una pequeña historia. Nuestro jefe, diseñador, cliente, dependiendo de lo que estemos, un día se le ilumina una bombilla y dice que los botones en vez de azules los quiere verdes, ¿vale? Porque ha visto un estudio en no sé qué universidad que el verde llama más la atención y ahora yo que tengo, normalmente si lo hemos hecho bien tendremos una clase o tendremos 3 subclases o tendremos muchas clases, ¿vale? En diferentes partes de nuestro CSS y queremos cambiar ese color, ¿vale? Normalmente como CSS no permite variables, tendremos que buscar esa cadena, buscar en nuestro CSS gigantesco cuánta ocurrencia hay, modificarlo, enseñárselo al cliente, si no le gusta nos pide otra versión. Al final es una barbaridad cuando tenemos hojas de estilo grandes. Estoy hablando de proyectos web que tengan unas 3.000 o 4.000 líneas de código CSS nada más, ¿vale? No de la típica página web que son 3 secciones, una hoja de estilo sencilla y ya está. Cuando estamos hablando de proyectos de una envergadura un poco más grande, ¿vale? Pues viene a solucionar este tipo de cosas en las que no tenemos que ir buscando dentro de nuestro código CSS gigantesco dónde sustituir los elementos, ¿vale? Y viene a cubrir sobre todo unas necesidades que tiene este lenguaje, que en realidad no es un lenguaje, es un pseudolenguaje, pero que tiene muchísimas carencias. Por ejemplo, tiene totalmente una falta de características básicas de cualquier lenguaje de programación porque no es un lenguaje de programación, ¿vale?
El mantenimiento es complicado de archivos porque se ponen a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y podemos tener CSS gigantescos. De hecho, cualquier página que veáis hoy día, si os ponéis a ver CSS, tienen miles y miles y miles de líneas. Y cuantas más manos tocan un archivo CSS, más miles de líneas hay. Porque como no se responsabiliza de lo que ha hecho el anterior, van machacando por abajo sin eliminar lo que hay arriba y al final tienes un conflicto de una clase que no sabes por qué te está dando conflicto y te vuelves loco y empiezas a poner importan abajo y al final, pues, código espagueti hasta en el CSS, ¿vale? El @import, diréis, bueno, pues yo me puedo tener diferentes archivos CSS, diferentes módulos, uno por ejemplo por cada página y genial, lo tengo todo estructurado, vale. ¿Eso qué requiere? Requiere que en tu HTML tienes que meter muchos CSS, ¿eh? Igual que si habéis trabajado alguna vez con WordPress, los típicos plugins de WordPress, tú te pones a instalar plugins y al final tienes 30 archivos CSS instalados en tu HTML. ¿Funciona? Sí, perfectamente. Pero por cada archivo CSS, aunque ocupe muy pequeño, el tiempo de latencia que hay a la hora de que el cliente pida un archivo al servidor, eso va sumando, va sumando, va sumando. O sea que aunque la cantidad de tamaño de almacenamiento que tiene la suma de los archivos, diréis, pues que es lo mismo que si tenerlo todo en uno. No es lo mismo, porque a la hora de descargárselo, tiene que hacer X peticiones, una por cada uno de los archivos. Luego es un import de CSS que no es un import en realidad. Luego veremos que esto también se soluciona con Stylus. No disponemos funciones, no disponemos de variables, con lo cual todo es estático, ¿vale? No tenemos una versión jerarquizada del código. ¿Esto cómo lo explico? Bueno, normalmente un archivo CSS no tiene ningún nivel de indentación. Bueno, tener nivel de indentación normalmente si somos ordenados dentro de una misma clase, ponemos la llavecita, identamos el código dentro de una clase un poco a la derecha, pero todo al final es lineal, ¿vale? Porque si no, no sabríamos cómo organizarlo ni de qué manera. Entonces, visiblemente no es muy llamativo. Luego tenemos todos los prefix y los vendors. Cuando queremos hacer cosas de HTML5, de CSS3, todos los navegadores no utilizan el mismo motor, todos no renderizan las mismas cosas de la misma forma y para hacer un simple borde redondeado o una sombrita tenemos que meter los prefijos, aunque ya cada vez menos porque ya casi todos los motores se han puesto las pilas, pero hace un año, hace 2 años, si no ponías los prefijos no se te veían las cosas igual en un navegador o en otro. Y al final, si ya de por sí es complejo CSS, si tenemos que añadirle todos los prefijos de cada uno de los motores web, más todavía se lía, ¿vale? Esto también lo soluciona Stylus, ahora lo veremos. Y luego, pues que los jefes, los clientes, los colores y los tamaños son infinitos, ¿vale? Así que todas las ocurrencias que hemos dicho antes pues pueden ser infinitas en el tiempo y podemos tener una mañana entera para modificar un archivo CSS. Y sobre todo, cuando nosotros tocamos nuestro código, medio lo conocemos o nos responsabilizamos de él. Pero cuando somos un equipo de desarrollo o trabajamos varios en un mismo proyecto, es complicado, ¿vale? Es complicado, si ya es complicado tocar un código de programación que no hemos hecho nosotros, una hoja de estilos que cada uno más o menos lo organiza de una forma, es muy complicado, ¿vale? A ver si esto funciona también para abajo, pues supongo que sí, sí. A ver. Pues eso, la falta de características básicas, hemos dicho que faltan muchísimas características básicas de un lenguaje de programación, ¿por qué no lo es? ¿Vale? Aquí son una de las cosas que ya os he indicado. Por ejemplo, esto es un extracto de una página web de la Junta en la que tiene los archivos modularizados por uno para el menú, otro para las fuentes, otro para la estructura de la barra superior, otro para el sidebar. Pues por cada elemento tienen un archivo CSS. Pues si tú te pones a ver una página de la Junta, puede tener alrededor de unas 30 40 hojas de estilo. ¿Por qué? Porque a lo mejor un programador hace una cosa, otro programador hace otra. Y ahora ten en cuenta que tu estilo no le haya llamado a la clase igual que le ha llamado tu vecino de enfrente y que no te entre en conflicto y lo que a ti te funcione le estés machacando una propiedad de una clase de un header o lo que sea. Entonces eso, y lo que he dicho esto, cada archivito de esto es una petición que hace el cliente al servidor web, con lo cual el tiempo desde que se lo pide hasta que el servidor web no lo sirve, más el tiempo de transferencia del archivo, se va sumando por cada uno de los archivos, ¿vale? Así que se puede modularizar, pero no es del todo eficiente, ¿vale? Luego CSS nos hace parecer monos repitiendo código vamos, fijaros, aquí tenemos la típica clase para hacer un botón con un enlace y ahora si queremos que un spam tenga el mismo estilo que tiene un botón, tenemos que copiar exactamente el mismo código, añadirle la clase al spam y tener el mismo código que tenemos arriba. Fijaros que tenemos exactamente igual. ¿Vale? Si nosotros queremos modificarlo el día de mañana, tenemos que modificarlo en los dos sitios. ¿Por qué? Pues porque no tenemos forma de referenciar de un sitio a otro, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo de los prefijos, ¿vale?
Aquí tenemos un max width, por ejemplo, que normalmente van a ser todos los mismos en todos los containers y en todos los vamos a tener que poner de forma manual. Mientras que si eso fuera un lenguaje de programación, lo tuviéramos guardado en una variable y ahí hiciéramos referencia a una variable, se nos iba a modificar en todos sitios solamente al cambiar la variable, ¿vale? Son cosas simples, pero que cuando se hizo el estándar de CSS, pues obviamente no se tuvo en cuenta, porque no tiene ya muchísimos años, obviamente, y le han ido metiendo funcionalidades, pero nada. Esto es lo que me refería con el código no jerarquizado. Fijaros que aquí tenemos un ID para una cabecera, el logo, luego tenemos aquí en diferentes elementos, esto supongo que sabéis todos, el selector descendente, en el que dice que esto selecciona el logotipo que esté dentro del logotipo que esté dentro del logo, esto selecciona el logotipo que tiene el estado link dentro del logo. Es decir, cuando tenemos cosas dentro de cosas, visualmente no lo vemos fácil, porque el selector descendente tampoco nos ayuda, porque solamente lo separas con un espacio. Entonces tenemos chorizos muy largos y no sabemos realmente qué está dentro de qué. Aparte, para el estilo over tenemos que repetir logo, porque es cuando esté dentro del logo, y para la clase logotipo que está dentro del logo también, y para el logo también. Es decir, tenemos la palabra logo repetida aquí, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Visualmente yo no sé que esto está dentro del logo, bueno, sí lo sé porque lo veo aquí, pero ¿por qué tengo que repetir logo tantas veces? ¿Vale? Esto también lo soluciona Stylus de una forma muy elegante. Bueno, digo Stylus, lo que estoy diciendo Stylus es para cualquier preprocesador CSS, ¿vale? Less es de otra película, pero bueno, casi cualquier preprocesador de CSS hace este tipo de cosas, ¿vale? El tema de los prefijos que hemos hablado antes, un simple borde redondo, redondeado, tenemos que poner los prefijos para el motor de WebKit y para el de Mozilla, ¿vale? Si no, hace un año, hace cosa de año y medio no funcionaba. Hoy creo que ya casi que sí, porque al tener los navegadores en la actualización automática normalmente sí, ¿vale? Menos Internet Explorer y su mundo alternativo, en algunas cosas, ¿vale? Pues eso, tediosos bordes redondeados, tediosos sombras, etcétera, etcétera. Pues eso, estos son los tres preprocesadores más o menos que están ahora mismo estandarizados, por así decirlo. Stylus, que es del que yo voy a hablar, Less, que también supongo que lo habréis visto en algún momento, y SAS, que tiene varias versiones. SAS es el más grande y gigantesco, pero para mí, la verdad, pues es demasiado grande. Para lo que yo lo utilizo con Stylus tengo más que de sobre, me cubre mis necesidades, que al final de lo que se trata, de que nos cubra las necesidades que tenemos, ¿vale? ¿Qué son? Simplemente son programas que trabajan con archivos de texto, no son otra cosa, simplemente es un programa que tiene un archivo de texto de entrada y te da un archivo de texto de salida, como si fuera una script en bash o cualquier programita que le das un archivo de entrada y te da un archivo de salida, no hace otra cosa, ¿vale? No modifican nada del estándar de CSS, es decir, al final tienen que exportar CSS que entiendan los navegadores, con lo cual lo que exporten tiene que ser estándar, ¿vale? No hacen magia, es decir, no nos hacen, lo único que nos van a hacer es que nosotros le digamos que haga. No nos va a hacer nada que no le digamos nosotros que haga, ¿vale? ¿Qué es lo que sí nos hace? Pues nos ayudan a hacer mejor las cosas y más organizadamente, ¿vale? Nos ayuda a modularizar nuestros archivos, lo que hemos hablado antes de poder partir los archivos en los diferentes módulos en diferentes archivos. Exportan un archivo de tipo CSS, nada raro, es decir, no hacen nada mágico. Concatenan, que es muy importante. Tú puedes tener 200 módulos que al final te va a exportar un solo archivo CSS, si es que es lo que necesitas. Si necesitas 2, pues 2. Si necesitas 3, pues 3. ¿Por qué? Pues imaginaros que tenéis una web en la que tenéis una parte de backend y una parte de frontend. Pues obviamente en las páginas de frontend no necesitáis el CSS del backend. Pues tú puedes tener un CSS para el backend y otro para el frontend perfectamente. Y luego que cada uno se componga de 100 archivos modularizados. Al final vas a obtener uno o los archivos que necesites. Minifican, también muy importante, porque obviamente cuanto más pequeños sean nuestros archivos, menos tiempo se van a tardar en descargar. Al final, al usuario final le da igual que tu archivo CSS esté minificado o que esté con sus espacios tabuladores, etcétera. Cada espacio, cada salto de línea, cada carácter de más, al final es tiempo de carga que al final no sirve para nada, ¿vale? Y esto te lo hace de forma automática. Tú tienes tus archivos en desarrollo tabulados, bonitos, preciosos y para poder utilizarlos, pero cuando pasa a producción lo tienes minificado en una sola línea y perfecto para que al final un navegador lo entienda y a ti, como tú no vas a modificar nunca ese archivo, pues no te hace falta para nada, ¿vale? Para el que no haya visto esto, si alguna vez habéis visto una hoja de estilo en una sola línea, eso es minificar CSS, que tampoco es nada mágico, ¿vale? Bueno, más o menos sería esto, ¿vale? CSS sería este soldadito aquí, si habéis visto el Capitán América, que supongo que lo habréis visto todos, ¿vale? Pues este sería el Capitán América antes de pasar por la máquina fantástica. Ya una vez pasado por la máquina fantástica que lo pone fuerte,
Y NIP es una extensión de Stylus que hace más cosas aparte del estándar, que hace bastantes cosas muy avanzadas, pero la verdad yo no lo utilizo. Yo con Stylus a pelo voy más que de sobra. De hecho, ya digo, llevo 4 años utilizándolo, 5, y eso en una tecnología web ya es tiempo. Ya es tiempo, porque al ritmo que van las cosas es una locura, pero al final lo que hemos hablado siempre, no aquí obviamente, pero lo que siempre se habla, todos los años salen 10.000 tecnologías nuevas. Al final tú tienes que coger lo que se adapte a las necesidades que tú tengas, familiarizarte y aprender a utilizarlas, y ya está. No te hace falta saber lo último de lo último de lo último, ¿vale? Porque si no, estaríamos siempre, nunca seríamos expertos en nada, como aquel que dice. Más cosillas, si esto quiere pasar para adelante. Houston, ¿no se me ha actualizado esto? ¿O qué? Ah, sí, ahora. Venga, un poquito, vamos a ver un poquito de sintaxis. Creo que la primera es esta, sí. Vamos a ver unos pequeños apartados de Stylus, vamos a ver un poco de sintaxis, cómo son los selectores, cómo declarar variables, cómo crear operadores, que veremos que son muy útiles, cómo crear funciones, cómo crear mixing, que es parecido a funciones pero que no devuelven nada, cómo hacer un import de un archivo, cómo minificar y un poco de lo que es NIP, ¿vale? Bueno, los poderes de la sintaxis de Stylus, muy claro, muy limpio. ¿Alguien programa en Python? Bueno, pues es muy parecido a Python porque juega mucho con la indentación. La indentación lo es todo en Stylus, igual que en Python, y eso es lo que nos va a establecer los niveles de jerarquía que tenemos cuando queremos declarar que algo está dentro de algo, ¿vale? Tenemos anidación multinivel, sin puntos y comas, sin llaves, es decir, el código es limpio y puro. A la hora de importar es mucho más fácil. Y a la hora de comprimir mucho más fácil que hacerlo a mano, obviamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿vale? Tenemos un body declarado, luego un enlace con la clase botón, un span que está dentro de un enlace con la clase botón y queremos seleccionar los strong que están dentro de un span que están dentro de una que tiene la clase botón. ¿Cuántas veces hemos puesto a botón? Pues 3 veces. Si quisiéramos poner más elementos, pues a botón tendría que estar tropecientas veces puesta. Fijaros cómo queda en Stylus. A simple vista se ve que es mucho más limpio, mucho más ligero, mucho más pequeño, que es muy importante. Nuestras hojas de estilos van a disminuir su tamaño muchísimo. Obviamente cuando se compilen y se exporten van a ocupar lo mismo, pero a la hora de nosotros trabajar con un archivo en Stylus es mucho más limpio y mucho más pequeño. ¿Cómo decimos que está dentro de qué? Pues con un nivel de indentación, tan simple como eso. Por ejemplo, ¿por qué que este span está dentro de aquí? Porque tiene un nivel de indentación. ¿Qué reglas son las que le afectan a botón? Los que están a un nivel de indentación. ¿Qué reglas le afectan a este span? Los que están a un nivel de indentación de donde está él. Este strong es lo que está dentro de este, que está dentro de este. Y esto solamente le afecta a strong. Reflexionarlo. Fijaros borde radio, simplemente con borde radio. Listo, ya él va a exportar los prefijos necesarios para todos los navegadores que nosotros le digamos. Incluso yo le puedo decir, quiero que me exportes para Internet Explorer de 8 para arriba, o de Google Chrome de la 12 no sé cuánto para arriba, y te va a poner los prefijos necesarios para que se vean todos sitios. Pero tú sigues escribiendo en código de la izquierda. No. ¿Puedes escribir como...? No, esto te olvidas de él. Tú escribes nada más que aquello. Le das un botón y te genera esto. Tú escribes esto. Tú aprendes a escribir esto. Bueno, que no es que aprendas nada, porque al final es esto. La sintaxis CSS es igual, lo único que no tiene el 2 puntos y el punto y coma. Ya está. Por eso que es estándar CSS, que no es nada nuevo. Lo único que con la indentación juegas con qué está dentro de qué es descendente de qué. Y él te genera el CSS. Y te genera esto. Pues si en 10 líneas tenemos 15, imaginaros en 1000 lo que es capaz de generarte. ¿No? No sabría deciros el nivel de... pero podríamos probarlo. Lo que pasa es que me he traído el portátil porque quería enseñar un ejemplo, pero creía que había un VGA y hay un HDMI y no me he traído el conversor. Pero bueno, no pasa nada. No hay problema. Más cosillas. Vale, bueno, este es el selector nesting y multinesting, es decir, cuando varios elementos están dentro a un mismo nivel de jerarquía de otro elemento, se ponen al mismo nivel de indentación. ¿Esto a qué se va a aplicar? Se va a aplicar tanto al H5 como al VIP, como al P que esté dentro de dirección, que esté dentro de body.contacto. ¿Vale? Es decir, esto, así. ¿Qué se lee más fácil? Se lee mucho más fácil, por lo menos para mí se lee mucho más fácil esto. ¿Vale? Si alguno decide lo contrario, lo discutimos, ¿eh? No hay ningún problema.
Fijaros cuántas veces hemos repetido body contacto. Bueno, aquí porque he utilizado el multiselector con la coma. Si no, esto al final tendría que copiarlo tantas veces como elementos a los que quiero aplicarle esos estilos tendría que ponerlo. Alguna cosilla más. Selector de referencia. ¿Puedes volver atrás un momento? Sí. Si esto quiere, sí. Es que la wifi parece que va un poco regular. A ver, es que tiene body contacto, punto de dirección P, body contacto, vale. Al final lo que está seleccionando son los hijos de dirección. Sí, no, es que me había aparecido... Bueno, hijos no. Descendientes. Es que me había aparecido la body contacto P, body dirección D, y digo, hostia, ¿y cómo sale? Aunque es posible que haya algún error, tampoco no pasa nada, nos peleamos un poco y ya está, ¿vale? Pero ya está, simplemente... Vale, selector de referencia. ¿Qué es el selector de referencia? Pues cuando queremos que un mismo elemento se vea afectado por varias clases o varios estados, ¿cómo lo hago? Es decir, aquí tengo botón, el enlace A con la clase botón, que le aplico que es negro, que los spans que estén dentro de la clase botón le ponga esta propiedad, pero ¿qué pasa cuando quiero que este botón se le aplique el estado over y quiero que se le apliquen otras propiedades CSS? Este es el operador referencia. ¿Esto qué significa? Esto no es un hijo de botón, un descendiente de botón. Esto es cuando botón esté con over. Esto sería lo mismo que poner a.botón 2.over, solo que así es mucho más simple y mucho más legible. Entonces, cuando esté encima de un enlace que tenga la clase botón, ¿cómo se va a ver? Amarillo, y los spans que estén dentro pues se van a ver subrayados. Si no entendéis algo lo preguntáis, no hay ningún problema. Es como si fuera el selector descendente, pero con el aspersan. El aspersan lo que dice que no es que sea descendiente, sino que es el mismo que este, pero con el estado over, en este caso. ¿Cómo defino variable? Uno de los grandes poderes del preprocesador. Pues tan sencillo como eso. Defines el nombre de variable, lo puedes poner en mayúscula, en minúscula, como quieras. Le pones igual al valor que quieras que tenga esa variable. Y en cuanto tú en algún sitio pongas el nombre de la variable, cuando se compile, se va a sustituir el nombre de la variable por el valor que le habías puesto más arriba. Tan simple como cualquier lenguaje de programación. Declaras variables y usas variables. Y ya el compilador va a sustituir la variable por lo que valga en ese momento la variable. Porque puede ser que esta variable por aquí abajo la hayamos modificado y por debajo tenga una referencia a esa variable. Y diréis, oh, pero es que este código es más pequeño que este. Bueno, aquí es que he puesto 3 variables, en realidad solamente sería una. Pero ¿qué pasa si yo quiero poner la misma tamaño de letra a 500 cosas? Pues utilizo el mismo nombre de variable y ya está. Y si mañana quiero cambiarlo, no tengo que cambiarlo 500 veces. ¿Vale? Más cosillas. Cálculos sobre variables, es decir, las variables no solamente las podemos declarar y utilizar, sino que podemos operar con ellas. Por ejemplo, aquí tenemos que el div con la clase login tenga una posición absoluta, que esté al 50% de arriba, al 50% de la izquierda, que mida 500 píxeles y que de alto tenga 200 píxeles. Y que el margen izquierdo sea lo que... Esas son variables de esta misma referencia. Lo que tenga de ancho, partido por 2, y el margen superior, esto se lo había hecho alguna vez para centrar una caja dentro de otra caja, sin hacer flex, ¿vale? La antigua usanza, esto es de toda la vida de Dios, esto funciona en todos sitios y fantástico. Entonces, lo muevo al 50%, lo muevo al 50%, con lo cual me va a posicionar la esquina superior izquierda de la caja en el centro de la caja y ahora le hago un margen superior de la mitad de su tamaño y un margen izquierdo de la mitad de su tamaño, con lo cual me va a centrar perfectamente una caja dentro de otra caja. Pues sin tener que hacer cálculos de cuánto es la mitad que esto ni esto, lo pongo así y ya me olvido. Y ya, independientemente del tamaño que tenga esto y esto se va a actualizar. Esto es un poco paranoia, pero es que es por buscarle un uso a eso, ¿vale? No tiene más. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos sumar, restar, multiplicar, elevar a la potencia. Tenemos operadores de comparación, dependiendo de lo que ocupe una cosa u otra, que se aplique una clase o se aplique otra, dependiendo del tamaño del valor de una variable que se aplique una clase o se aplique otra, etcétera, etcétera, como un lenguaje de programación. Por ejemplo, podemos sumar colores en esa decimal. Fijaros qué cosa más rara, pero es muy sencillo. Al final un color en esa decimal es un valor que se puede sumar. Entonces yo puedo sumar 2 colores y me da como resultado otro color. Ni más ni menos. Yo puedo sumarle a un color su 50%
y como tiende al 0, o sea, lo que está haciendo es oscureciéndolo un 50%, pues me trae como resultado eso. Bueno, esto es un poco paranoia, esto lo que me da es el valor de rojo en RGB de un color en hexadecimal, que alguna vez se puede utilizar para alguien. El valor de verde me invierte, le doy un color y me da su inverso, según la mapa de colores. Puedo oscurecer un color a un porcentaje. Imaginaos que tengo un color de base y ahora quiero que los demás elementos vayan en proporción a ese color. Quiero que el botón tenga un color y que las cajas tengan un porcentaje de ese color, etcétera, etcétera. Si mañana yo cambio el color base, todo lo que esté en referencia a ese color base se va a actualizar automáticamente. No tengo que hacer absolutamente nada. Tanto oscurecer como... A ver, ¿cómo sería eso? Aclarar, efectivamente. Funciones. Dice, hay que tener en cuenta que las funciones en Stylus siempre devuelven un valor, si no sería un mixin, no como en algunos lenguajes de programación. Esto nos servirá para identificar y no confundirlos con un mixin. Al final, ¿una función qué es? Una función es un trozo de código que recibe unos parámetros o no y devuelve un valor, nada más. Mientras que un mixin, ahora veremos lo que es. Fijaros aquí, un comparador, le doy dos parámetros, si A es mayor que B me devuelve una cosa y si A es menor que B me devuelve otra, y si no me dice que son iguales. Pues eso lo podemos extrapolar y usar en lo que nos venga en gana para nuestros estilos. Podemos complicarlo lo que queramos. ¿Qué es un mixin? Pues muy sencillo. Yo cojo un trozo de código CSS, le pongo un nombre y ahora donde yo ponga ese nombre, pues me va a aplicar todos esos estilos. Es como si fuera una variable, pero en lugar de tener un valor, tiene un conjunto de propiedades CSS. Por ejemplo, quiero que todos mis contenedores tengan un padding izquierdo y derecho de 1M y que tengan un ancho de un max width de 1200 píxeles. Y todo eso lo quiero en todos mis contenedores. Me creo un mixin y en todos los contenedores le aplico ese mixin y listo. Si yo modifico el mixin, se me modifican todos los contenedores que tengan aplicado ese mixin. Es un alias. Un alias. Al fin y al cabo es un trozo de código CSS que se va a sustituir donde esté el nombre del mixin que tú has puesto. Y ya está. Por ejemplo, este. Este es un ejemplo muy claro. ¿Por qué no tenemos que poner prefijos? Porque ya los trae de por sí. Nosotros cuando llamamos a Boxado, internamente llama a un mixin que se denomina Boxado y lo que hace es que copia este trozo de código donde nosotros hemos puesto Boxado. Por eso no tenemos que poner prefijos, porque al final lo pone el lenguaje. Pues como eso hay muchas cosas generadas. ¿Normalizer? ¿Cómo? ¿Normalizer? ¿A qué te refieres? Normalización del código. Eso lo puedes hacer tú si quieres también. O sea, tú te puedes coger una hoja de estilo de normalización, lo importas en primera instancia y ya lo tienes normalizado. O sea, no, una cosa no quita la otra. Más cosas. ¿Cómo funcionan los import? Minificación y nim. Pues eso, los import, vamos a ver que cuando yo llamo a un import, no estoy llamando a otro archivo ni hago otra petición al servidor web, sino que lo que estoy haciendo es cogiendo ese código y pegarlo. Y luego ya lo compilo todo junto. Así que no es lo mismo, no es igual que el import de CSS normal. ¿No me salta aquí nada? Creo que no, ¿no? No. Desventaja. Obviamente, como todo lo nuevo, tiene una pequeña curva de aprendizaje. Es decir, si ya sabemos CSS, obviamente la curva de aprendizaje va a ser menor, pero como todo lo nuevo tiene una curva de aprendizaje. Pero en cuanto lo pongáis y empecéis a ver todas las cosas buenas que tiene, ya os digo, no vaya a poder volver atrás. En equipos de trabajo, si estáis varios programadores bajo una misma web, o lo utiliza todo el mundo o no lo utiliza nadie. Lo normal es que lo utilice todo el mundo. De hecho, es raro encontrar un sitio de trabajo que no utilice un preprocesador CSS. Porque es que, vamos, es rarísimo, es un suicidio bajo mi punto de vista no utilizar un preprocesador. Y... Una pregunta, ¿y puede darse el caso de que dentro del mismo equipo uno utilice Stylus y otro utilice SAS? ¿O tienen...? Pero es que mis mixins no te sirven a ti, por ejemplo. Vale. Mis variables no te van a servir a ti. Entonces, lo que tú declaras al principio solamente le sirve al que utilice ese lenguaje. Vale. Al final te adapta. Es decir, el que sabe utilizar un preprocesador y sabe cómo funciona, le da igual. Es como el que sabe programar. Al final es cambio de sintaxis, pero el concepto y el funcionamiento es el mismo. ¿No hay ningún transductor? Sí, claro. Ahora vamos a ver. Tiene que haberlo, porque si no, no... O sea, al final tiene que haber algo que coja el código Stylus y nos lo traduzca a CSS. Y al contrario, ¿por qué? Porque... Me refiero de Stylus a SAS y de SAS a Stylus. Sí lo hay también, pero al final la experiencia me ha hecho ver que no funcionan bien, porque como hay cosas que un preprocesador lo hace de una manera y otro preprocesador lo hace de otra, si el preprocesador no está bien hecho no te lo hace bien y al final te da errores de compilación. Truco,
pasa Stylus a CSS y luego pasa de CSS a SAS y tienes código SAS limpio. O sea, es más fácil pasar por un estándar y luego volver a pasar por SAS que pasar de un lenguaje, un preprocesador a otro. Lo hay. Si queréis ahora vemos un par de ejemplos y lo hay. Pero yo todas las veces que lo he hecho intentar funcionar, ¿por qué esto? Porque cuando tú te bajas una librería, yo lo sufro de vez en cuando, ¿vale? Por eso si no sabéis nada de preprocesadores, utilizar SAS. Os lo digo. ¿Por qué? Porque el 90% de las librerías, por ejemplo Bootstrap, ¿vale? Bootstrap, vosotros podéis descargar Bootstrap completo, que os descargáis un CSS como un demonio de grande, que es gigantesco. Al principio venía en Less, ya está todo estandarizado en SAS. Ya todo viene en SAS. ¿Qué significa? Que si tú de Bootstrap solamente utilizas los colores de los botones y los estilos de los botones, no necesitas descargarte 5.000 líneas de código CSS para Bootstrap, sino que tú te descargas el código fuente que viene en SAS, comentas las líneas que no quieres que te compile, yo solamente quiero los colores, los botones y las fuentes. Y te va a crear un CSS personalizado de Bootstrap solamente con lo que tú vas a utilizar de Bootstrap. No necesitas 10.000 líneas de código CSS que vas a utilizar 1.000. Entonces, ¿por qué digo lo de SAS? Porque el 90% de las librerías vienen en SAS. Si son buena gente, también lo tienen en Stylus, ¿vale? Pues yo tengo una versión de Bootstrap en Stylus, es decir, tú puedes coger una librería y buscar si también están los códigos fuentes en Stylus. Y tú te descargas esa librería con NPM o con Bower y tú compilas lo que tú necesitas, no necesitas todo Bootstrap entero. ¿Para qué quiero yo el CSS del carrusel de Bootstrap si no lo voy a utilizar? Al final estás sobrecargando tu página para nada. Como todo el mundo que mete el CSS del CDN porque es muy cómodo, que copias de la página, lo pegas en tu página y ya está. Pero es que estás metiendo miles de líneas de CSS para luego a lo mejor utilizar el sistema de grilla y los botones y punto. Y estás metiendo una cantidad de datos gigantesco. Otra desventaja, que cuesta volver al CSS normal. Desventaja, pues, desde mi punto de vista normal lo he puesto por ponerlo, pero o sea, es que no vaya a querer tocar un archivo CSS. Yo cuando tengo que tocar un proyecto que no es mío y no tiene preprocesador y tengo que tocar CSS a mano, me salen sarpullidos, de verdad, ¿eh? Porque es que no sabes por dónde te puede venir la cosa. Luego pones tú una clase, miras en el inspector y no se ve porque 1000 líneas más para arriba hay otra clase que está entrando en conflicto porque alguien le ha puesto un important y como el important tiene un nivel de preferencia más alto que lo que tú has puesto por aquí abajo, te machaca. Un lío. Al final es important. Y es nada. Instalación. ¿Cómo empiezo? Vale, me has convencido. ¿Cómo empiezo? Pues muy sencillo la instalación. Esto funciona bajo Node, ¿vale? Supongo que todo el mundo habrá escuchado hablar de Node. No es un lenguaje de programación de parte del servidor en JavaScript, pero aparte de eso, es un lenguaje en el que están hechos 1000 cosas, sobre todo todas las herramientas de desarrollador. Lo tenéis para Windows, para Mac y para Linux. Si no sabéis descargar Node, muy sencillo. Vais a la página de Node, os descargáis el ejecutable, doble clic y se instala. Y listo. Tanto para Windows como para Linux, como para OS X, como para cualquier sistema operativo. Tienen un instalador para cada sistema operativo, que es totalmente funcional y es muy sencillo. Una vez que tenéis instalado Node, a la vez que os instala Node, os instala NPM, que para el que no lo conozca, NPM es un gestor de paquetería, ¿vale? Que es el estándar hoy por hoy. Bower, de hecho, al final va a terminar muriendo porque está todo el mundo en NPM. Y una vez que tengo Node instalado, tengo que instalar el binario de Stylus, es decir, tengo que instalar aquel programita que me coge el archivo CSS y me exporta, que me coge el archivo en Stylus y me exporta un archivo CSS. ¿Cómo lo instalo? Pues muy sencillo. Normalmente hay que instalarlo con sudo porque hay que instalarlo a nivel global para que podamos utilizar Stylus en cualquier directorio de nuestra terminal. Sudo npm install -g Stylus y ya tenemos instalado el binario de Stylus. ¿Qué necesita Stylus? Necesita un código un código Stylus y lo que nos va a dar es un código CSS. Lo primero que podemos hacer es esto, es decir, nosotros nos creamos un archivo que le llamamos pepito.stil con nuestro código Stylus y llamamos al binario. Stylus, cógeme este archivo y me lo convierte en CSS. Y te crea en la misma ruta un archivo con el mismo nombre con extensión CSS. No tiene más historia. Diréis, anda, que el coñazo, cada vez que añado una regla CSS tenés que compilar el archivo para ver si funciona. Eso está mucho más avanzado, ¿vale? A pequeños rasgos, tiene un -watch que lo que hace es que se queda vigilando el archivo STIL y cada vez que tú cambias el archivo STIL te genera el CSS. Es decir, tú lanzas esto en tu terminal y te olvidas.
y ya tú abres tu editor de texto con tu archivo stylus y lo vas modificando. Conforme tú vas modificando, el -was va ejecutando y te va dando el CSS, con lo cual lo ejecutas una vez y te olvidas, a no ser que tenga un error de sintaxis y el binario diga esto no lo entiendo, ¿vale? Y es tan sencillo como eso, o sea, perder el miedo totalmente porque es tan sencillo como eso. Ahora veremos que hay una serie de automatizadores que funcionan mucho mejor que al final esto, porque al final esto es muy rudimentario, pero bueno, para dar los primeros pasos os invito a que lo probéis. Perdón. Dime. Eso que, digamos, yo uso Apple, Sí, abro terminal, copio ese código, perfectamente. pegar. Tienes que instalar primero Node. Sí, lo que has dicho antes. Instalas Node y es que si quieres te lo enseño ahora con el mío, pero vamos, que así no puedo enchufarlo, te lo enseño en la pantalla. Tanto en Windows pasa igual, tú te instalas Node y ya tienes el binario NPM, que es el instalador gestor de paquetes, te instala la dependencia que es Stylus, que es el binario, y ya tú coges tu archivo STL y lo haces. Vamos a ver que también hay programas con editor gráfico, que es más sencillito, pero bueno, esto es lo básico. Con 2 líneas ya podéis hacer Stylus. Luego hay software, lo que me quería referir. Antiguamente yo utilizaba uno para OS X que se llamaba CodeKit, que viene muy bien, ahora se ha modernizado muchísimo y hace unas maravillas, vale 39 euros. Te minifica imágenes, te genera imágenes para retina, te compila Stylus, te compila LEDs, hace de todo. Pero bueno, una vez que le coges el gustillo, al final se te queda pequeño, pero bueno, para empezar también está muy bien. Luego había otro que no sé si existe todavía, la verdad, se llama Prepros, creo que era gratuito. Sí, eso lo tengo ya. ¿Vale? Se llama Prepros y tiene interfaz gráfica, con lo cual, pues, muy sencillito. Lo podéis testear también. Y luego está pues, la cosa más pro, que es lo que al final lo que utiliza todo el mundo que al final se dedica a esto, que son los automatizadores. Estos son programas que lo que te hacen es, le declaras una serie de rutinas y te hacen virguería, ¿vale? Virguería. Esto sí tiene una curva de aprendizaje un poco más lenta, pero es una maravilla. O sea, para mí esto es un salto de calidad total. Yo actualmente, bueno, he utilizado siempre Gulp. Estas dos nacieron más o menos a la misma vez, se estuvieron peleando un tiempo y ahora ha salido Webpack, que creo que lo ha sacado Facebook, que esto parece unos niños chicos al lado de él, pero la curva de aprendizaje de Webpack sí que es complicada. Entonces, si queréis empezar, os recomiendo esto. De hecho, os buscáis un script de Gulp, que si queréis lo enseño yo ahora, que esté preparado solamente para Stylus y es genial, porque pones Gulp y ya está, y te olvidas. No tienes que escribir nada más, ¿vale? Bueno, Gulp no solamente sirve para Stylus, sirve para 1000 cosas. Actualmente yo utilizo Gulp para casi todo. Ahora mismo yo tengo un script de Gulp que le tengo un directorio asset, que es donde tengo todos los archivos estáticos, JavaScript, imágenes, Stylus y de todo. Y Gulp tengo una tarea que lo que hace es que me coge todas las imágenes, me las minifica para que se vea a nivel de pantalla retina. Tú puedes poner la imagen todo el tamaño que quieras, que al final te la optimiza para que en ese tamaño se vea, ocupe lo menos posible. Tengo otra tarea que me codifica todos los archivos Stylus y un proyecto mío en Stylus puede tener unos 30 o 40 archivos en Stylus. ¿Por qué? Porque lo modularizo todo. Tengo un archivo Stylus para colores, otro para tamaños, otro para tipografías, otro para contenedores, otro para el header, otro para el footer, otro para el sidebar, otro para... Para todo tengo un archivo de Stylus. ¿Por qué? Porque cuando tengo que modificar algo, hago pom pom y voy al grano. ¿Para qué quiero un archivo de 1000 líneas si puedo tener 10 archivos de 100 líneas? ¿Por qué? Porque cuando vaya a algo sé dónde está. No tengo que buscarlo en un archivo. Y eso de exportarlo sale todo en un... Como tú quieras. ¿Quieres uno? Pues te hago uno. Vale. Perfecto. Pero cuando tengo que editar algo, voy a tiro hecho. ¿Qué más me hace Gulp? O sea, tú tienes diferentes archivos de Stylus y te saca un único CSS. Lo que tú le pidas. Si quieres uno, uno. ¿Que quieres 2 archivos porque quieres uno para el frontend y otro para el backend? Pues 2 archivos. Es un automatizador de tareas que trabaja para ti. Tú le dices qué quieres hacer y él se queda expectante hasta que tú haces cosas y cuando nota los cambios, ejecuta su magia y ya está. ¿Qué más cosas me hace? Me hace un servidor de desarrollo, ¿conocéis Live Reload? Live Reload es una extensión de todos los navegadores, que ya lo tienen todos los navegadores, en los que tú tienes tu navegador con tu paginita de desarrollo, haces una modificación en tu archivo Stylus o JavaScript, Gulp se entera, te lo compila, te genera el JS o el CSS, le manda una señal al navegador, el navegador detecta que ha cambiado el CSS y te lo actualiza en el mismo instante.
O sea, os olvidáis de F5, 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 os olvidáis por completo. Entonces el desarrollo es rapidísimo, es que es rapidísimo. Es que vas editando y vas viendo cómo se van modificando las cosas sin hacer absolutamente nada. Eso es magia también. Sé que antes para SAS estaba Compass y después sacaron un... Sí, SAS, hay una batería de cosas después de SAS grandísima, pero es lo que hemos estado hablando. Yo estoy adaptado a Stylus y es que no he necesitado nada más. O sea, el salto fue de CSS a Stylus tan grande que todavía a día de hoy no he necesitado nada más. Tengo funciones, tengo mixing, tengo variables, tengo importaciones, es que no necesito nada más. O sea, yo sé que SAS es potentísimo, pero que si tenéis que emprender uno, aprender SAS porque vais a encontrar mucha más documentación y casi todo viene, los binarios vienen en SAS, o sea, el código fuente viene en SAS. Al final la sintaxis es CSS, lo que pasa es que de uno a otro cambia un poquito, no tiene más historia. En SAS, si quieres, puedes utilizar llaves, si no quieres, no puedes utilizar llaves, pero no puedes mezclar con llaves o sin llaves, hay una serie de reglas, pero que se aprenden muy fácil. De hecho, todos los preprocesadores tienen su paginita en la que tú puedes ir probando. Entonces, tú vas escribiendo tu código Stylus o SAS y te va apareciendo a la derecha pues, el CSS compilado. ¿Para qué? Pues cuando tienes alguna duda es más fácil tocarlo ahí, que es en tiempo real, que tocarlo a lo mejor en tu web, ¿vale? Bueno, y Webpack ya es un mundo aparte. Eso es una tarea pendiente. Y lo que he comentado de Live Reload. Esto apuntároslo porque es una maravilla. Esto es una maravilla. Es una extensión de navegador que lo que te hace es eso, detecta cuando ha cambiado un archivo CSS, te inyecta el archivo CSS sin actualizar la web y ver los cambios de estilo en tiempo real y también incluso de JavaScript. Pero JavaScript sí te recarga porque obviamente necesitas recargar muchas funciones. Prepro, por ejemplo, tiene eso también, para incorporar de serie. A mí una característica que me gusta mucho es que si tú conectas, o sea, si tú haces al mismo, porque Prepro monta como un mini servidor que tú haces desde el móvil, y cuando tú vas haciendo scroll en el navegador, se te va haciendo scroll automáticamente en el móvil. Sí, la Prepro se utilizará una evolución de Live Reload que se llama Browser Sync. Sí. Browser Sync es una maravilla, porque tú estás viendo la web desde 3 monitores diferentes, un dispositivo móvil o lo que quieras, y si tú haces scroll en uno, se te hace scroll en otro. Y si tú estás viendo en el móvil o en el monitor, aquí estás viendo la versión responsive si la tienes programada y aquí estás viendo la versión normal. Eso es lo que, vamos, yo utilizo a día de hoy. Pero para empezar, esto es fantástico. Fantástico. Y nada más. ¿Preguntas? Me gustaría hacer una demo online, pero es que no sé si aquí es que no creo que la pueda hacer. En Windows, no sé. Tener bueno, si no lo enseñas tu Prepros, ¿lo tienes ahí instalado? Pues que no lo enseñe ella directamente. Si a día de hoy tuvieses que elegir de nuevo qué aprender, te dirías SAS, aún sabiendo cómo funciona Style. No lo sé, porque yo soy programador Python y Stylus y Python son primos hermanos, porque la indentación es todo para ellos. Entonces, para mí es comodísimo. Y ya digo, a día de hoy llevo 4 años con él y no he necesitado ninguna funcionalidad más, aparte de las que me aporta Stylus, con lo cual no he hecho de menos nada. Lo único es eso, que cuando tengo que modificar una librería que venga en SAS, al final hago lo que he comentado. Compilo, ejecuto el CSS, lo paso a Stylus y ya lo añado a mis 1000 archivos de Stylus. Así que no creo que aprendiera SAS. Llámame talibán, pero... ¿Sabes exactamente la diferencia entre SAS y No. No, porque no he tocado SAS nunca. Pero vamos, seguramente hay 1000 posts escritos alrededor de eso, porque al final cada uno utiliza uno, utiliza otro y siempre están las típicas peleas, pero no las conozco, la verdad. ¿Y para instalar esto en el servidor? Vale, buena pregunta. Depende de cómo trabajéis. Es decir, yo lo que normalmente tengo es mi repositorio de Git en local y cuando subo al servidor tienes dos formas. O bien compilas en el servidor, que lo instalas exactamente igual que lo instalas en tu máquina, siempre y cuando tengas un VPS por lo menos que tengas permisos para instalar cosas. Es decir, si tenéis un hosting de one-on-one que no tenéis SSH, no podéis instalar nada en el servidor. En ese caso solamente tendréis que compilar en casa y subir el CSS al servidor. Pero lo normal, si tenéis un proyecto medio en condiciones, tenéis un VPS, en el servidor también podéis instalar Node y podéis compilar allí. Más que nada porque yo nunca el CSS compilado nunca está en el repositorio.
Porque como eso va cambiando, ¿para qué quiero 1000 versiones de CSS cambiadas? Yo lo que tengo es, de hecho lo tengo en el git ignore, tengo el archivo CSS y los JavaScript compilados. Pero yo lo que quiero es el código fuente en mi repositorio, no quiero los finales porque eso va a cambiar. Y al final me va a crecer repositorio sin sentido. Pero que en el servidor, si tiene un VPS normal, va a poder instalar exactamente igual. Venga, preguntilla, Trevero. No hay dolor. Prueba algo si quieres, si querías enseñar algo, yo tengo pre-pro. No, me enséñatelo tú, que estás con tu ordenador y estás más acostumbrado. Bueno, simplemente nada, muchísimas gracias por haber venido. Vale, hemos sido poquitos, pero bueno. Y nada, simplemente deciros que tengo un pequeño canal de YouTube que empezaré ahora a subir contenido, sobre todo de web, que ahora tengo un poco de más tiempo. Y vamos, por ejemplo, Stylus es una cosa de que seguramente suba un pequeño vídeo y por lo menos para empezar pues os puede venir bien, ¿vale? Es muy sencillo, es bienvenido, ¿sabes? Ahí tenéis mi Twitter, mi Instagram, ahí lo tenéis todo. Cualquier cosilla, si vais a empezar y os veis atrancado, no os cortéis, me preguntáis, me mandáis un tweet o me mandáis lo que sea, que yo echaré una mano. Tampoco somos 200 y por perder 5 minutos ahí con cada uno tampoco hay ningún problema, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Yo sí que voy a aprovechar ya que